En aquel tiempo, Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer: Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Estas palabras de Jesús en el Evangelio de hoy, a 2 semanas del penúltimo domingo del tiempo ordinario, el domingo 33º del tiempo ordinario, nos ayudan a recordar que en ese domingo se celebra la Jornada Mundial de los Pobres. Meditemos algunas de las palabras del mensaje del Papa Francisco para la primera de estas jornadas, que fue el año 2017. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Estas palabras del apóstol Juan expresan un imperativo que ningún cristiano puede ignorar. El amor no admite excusas. El que quiere amar como Jesús amó, ha de hacer suyo su ejemplo, especialmente cuando se trata de amar a los pobres. Por otro lado, el modo de amar del Hijo de Dios lo conocemos bien, y Juan lo recuerda con claridad. Se basa en 2 pilares. Dios nos amó primero y nos amó dando todo, incluso su propia vida. Un amor así no puede quedar sin respuesta. Aunque se dio de manera unilateral, es decir, sin pedir nada a cambio, sin embargo, quema de tal manera el corazón que cualquier persona se siente impulsada a corresponder a pesar de sus limitaciones y pecados. Y esto es posible en la medida en que acogemos en nuestro corazón la gracia de Dios, su caridad misericordiosa, de tal manera que mueva nuestra voluntad e incluso nuestros afectos a amar a Dios mismo y al prójimo. Así, la misericordia, que por así decirlo brota del corazón de la Trinidad, puede llegar a mover nuestras vidas y generar compasión y obras de misericordia en favor de nuestros hermanos y hermanas que se encuentran necesitados. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Estas palabras del libro de los Hechos de los Apóstoles muestran claramente la profunda preocupación de los primeros cristianos. El evangelista Lucas, el autor sagrado que más espacio ha dedicado a la misericordia, describe sin retórica la comunión de bienes en la primera comunidad. Con ello desea dirigirse a los creyentes de cualquier generación y por lo tanto también a nosotros, para sostenernos en el testimonio y animarnos a actuar en favor de los más necesitados. El apóstol Santiago manifiesta esta misma enseñanza en su carta con igual convicción, utilizando palabras fuertes e incisivas. Queridos hermanos, escuchen. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Ustedes, en cambio, han despreciado al pobre. Y sin embargo, ¿no son los ricos los que los tratan con tiranía y los que los arrastran a los tribunales? ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos del alimento diario y que uno de ustedes les dice: Dios los ampare, abríguense y llénense el estómago, y no les dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Esto pasa con la fe. Si no tiene obras, por sí sola está muerta.
Ha habido ocasiones, sin embargo, en que los cristianos no han escuchado completamente este llamamiento, dejándose contaminar por la mentalidad mundana. Pero el Espíritu Santo no ha dejado de exhortarlos a fijar la mirada en lo esencial. Ha suscitado en efecto hombres y mujeres que de muchas maneras han dado su vida en servicio de los pobres. ¿Cuántas páginas de la historia en estos 2000 años han sido escritas por cristianos que con toda sencillez y humildad y con el generoso ingenio de la caridad han servido a sus hermanos más pobres? No pensemos solo en los pobres como los destinatarios de una buena obra de voluntariado para hacer una vez a la semana, y menos aún de gestos improvisados de buena voluntad para tranquilizar la conciencia. Estas experiencias, aunque son válidas y útiles para sensibilizarnos acerca de las necesidades de muchos hermanos y de las injusticias que a menudo las provocan, deberían introducirnos a un verdadero encuentro con los pobres y dar lugar a un compartir que se convierta en un estilo de vida. En efecto, la oración, el camino del discipulado y la conversión encuentran en la caridad, que se transforma en compartir, la prueba de su autenticidad evangélica. Y esta forma de vida produce alegría y serenidad espiritual, porque se toca con la mano la carne de Cristo. Si realmente queremos encontrar a Cristo, es necesario que toquemos su cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres, como confirmación de la comunión sacramental recibida en la Eucaristía. El cuerpo de Cristo, partido en la Sagrada Liturgia, se deja encontrar por la caridad compartida en los rostros y en las personas de los hermanos y hermanas más débiles. Son siempre actuales las palabras del santo obispo Juan Crisóstomo. Si ustedes quieren honrar el cuerpo de Cristo, no lo desprecien cuando está desnudo. No honren al Cristo Eucarístico con ornamentos de seda, mientras que fuera del templo descuidan a ese otro Cristo que sufre por frío y desnudez. Benditas las manos que se abren para acoger a los pobres y ayudarlos. Son manos que traen esperanza. Benditas las manos que vencen las barreras de la cultura, la religión y la nacionalidad, derramando el aceite del consuelo en las llagas de la humanidad. Benditas las manos que se abren sin pedir nada a cambio, sin peros ni condiciones. Son manos que hacen descender sobre los hermanos la bendición de Dios. Que en todo el mundo las comunidades cristianas se conviertan cada vez más y mejor en signo concreto del amor de Cristo por los últimos y los más necesitados. Mantengamos la mirada fija en quienes tienden sus manos clamando ayuda y pidiendo nuestra solidaridad. Son nuestros hermanos y hermanas, creados y amados por el Padre Celestial. Reaccionemos ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo nuestra la cultura del encuentro. Dispongámonos a compartir con los pobres como signo concreto de fraternidad. Dios creó el cielo y la tierra para todos. Son los hombres, por desgracia, quienes han levantado fronteras, muros y vallas, traicionando el don original destinado a la humanidad sin exclusión alguna. Hemos de estar cada vez más convencidos de que compartir con los pobres nos permite entender el Evangelio en su verdad más profunda. Los pobres no son un problema, sino un recurso al cual acudir para acoger y vivir la esencia del Evangelio. Que nuestra Madre bendita nos ayude a saber ver a su Hijo Jesucristo en los pobres y necesitados para ser más generosos con ellos.